no, lo que yo quiero por ahí sumarte, Cali, a lo que decías, con esta cuestión para que no sea anecdotario, digamos, porque a veces se cae sin querer en una cuestión más cronológica, bueno, hicimos tal cosa, después hicimos la otra, ¿no? La idea no es que caigan en eso, pero sí pero que como es parte del proceso, le den una reflexión a lo que ustedes eligieron. Es decir, en vez de caer en la cuestión de contar anecdotariamente el proceso, decir, bueno, ¿por qué eligieron tal cosa? ¿Para qué lo eligieron? O sea, siempre darle una fundamentación a la reflexión y al análisis. Desde ese lugar se está pidiendo el parcial domiciliario. Desde una reflexión que tenga una fundamentación y un análisis, no que sea algo más de relato anecdotario, ¿sí? Digo esto porque tal vez entonces está bueno que se pregunten por qué eligieron tal cosa, para qué la eligieron, qué conceptos les sirvieron y les ayudaron para tomar determinadas decisiones o a elegir determinadas cuestiones en el montaje, ¿sí? Desde esos lugares. Por ejemplo, qué tipo de ritmo o cómo articularon el ritmo interno con el ritmo externo, por ejemplo. Esa podría ser uno de las posibilidades. Digamos que en caso del material de archivo, exploraron el funfutage, exploraron más desde la materialidad del archivo, desde un lugar de más de experimentación, más narrativo, cómo articularon la imagen con el sonido, la puesta en serie, las relaciones espacio-temporales. Ya me cansé. Los raccords, digo, hay un montón de cuestiones de cómo explorar y reflexionar en función digo, por eso a veces es amplio, lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a analizar, digo, como en esto, más estando en primer, segundo año, como que son los primeros años, entonces por ahí cuando ustedes avancen en la carrera van a tener más posibilidades de acercarse a textos analíticos y reflexivos de estas características. Está bueno que nada, que empiecen a decir, bueno, tomamos esta decisión por esta razón, y siempre para ayudarse, pregúntense, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron? Y fundamenten. No solamente las menciones, bueno, hicimos ritmo externo y nada más, no. ¿A qué se refieren con ritmo externo? ¿Cómo articularon? ¿Cómo era la duración de los planos? ¿Se entiende? O sea, piensen siempre en fundamentar. Entonces ahí no se van a equivocar con si están haciendo algo anecdotario nada más o están profundizando en la reflexión a partir de un marco teórico. Por ahí me fui mucho, ¿no? Pero no sé si sirvió para aclarar algo o la embarré. Sí, yo No, no. te hago una pregunta, la última pregunta chiquita. O sea, con eso que estás tratando de decir, yo también me iba a concentrar más tipo en la experiencia, no solo en el error que tuvimos o no tuvimos, sino como contar la experiencia, y la idea es más ir a analizar el proyecto terminado, sería una cosa así, o sea, analizar el video que terminamos. Y el proceso también, lo que pasa es que el proceso no que sea solamente de, bueno, trabajamos el ritmo interno y no dicen nada Ah, más. ok. ¿Se entiende? O Sí, no sí. pudimos articular el sonido porque nos faltaban efectos sonoros. Eso es anecdotario, no dice nada. Ahora, ¿por qué trabajaron el sonido de tal manera? ¿Por qué trabajaron la imagen con ese sonido, con esa articulación? ¿Por qué trabajaron determinado tipo por ejemplo, hay gente que eligió determinado tipo de archivo? ¿Por qué? Ahí les puede servir el funfutage, les pueden servir todos los textos que discutimos con respecto a archivo, digo, hay un montón de hecho, por ejemplo, tanto se me fue el nombre de Valeria, como la otra autora, no Rasiopi. me acuerdo, ayúdame Cali, que se me fue la cabeza. Raciopi y de Sousa Díaz. Gracias, de Sousa Díaz, hablan justamente ponen nombre, ponen términos, ponen conceptos, que está buenísimo porque nos ayuda a pensar en función de eso también, ¿no? Por ejemplo, la dimensión ética del corte, ¿no? Una habla desde un lugar y la otra habla desde el otro lugar, sobre justamente la forma, ¿no? Que se le da a partir del montaje. Eh, Cómo por trabajan ejemplo, los diálogos, cómo trabajan el sonido, cómo se articula, si priorizan la articulación de imagen y sonido en función de alguna otra cosa, o de la posibilidad de no hacerlo. Digo, todo eso ellos lo dicen, y los dicen y sumándome a lo que decía vos, Nairé, que lo dicen desde el haber terminado ya el trabajo, o sea, desde verlo desde el lugar ya finalizado,
pero desde saber de que fueron quienes lo hicieron. Entonces, ¿desde dónde arrancaron? ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Por qué decidieron determinadas cosas? ¿Y cómo terminó ese proceso? Sí, de hecho, Entonces, por ejemplo... Ah, perdón. no, era eso, digo. Entonces es más que pararse en lo final, en el trabajo ya finalizado y analizarlo desde ahí como si no hubiéramos participado, es un poco que se empiezan a mezclar los momentos porque es todo un proceso que realizan ustedes. De hecho, por ejemplo, Susana de Sousa Díaz habla del insight, del darse cuenta en un momento determinado cómo ese archivo le iba a servir para encontrar una película. Entonces habla desde un proceso inicial, por ejemplo. Y después habla de algo de la forma justa, cómo ella encuentra la forma, digamos, justa, entre comillas, que le da a una película, ¿no? Para ella. Y cómo a veces, digamos, en determinadas experiencias es distinto cómo aborda el montaje. De hecho, ella dice, bueno, acá soy más intuitiva, acá no, acá lo encontré de otra manera, y de hecho habla sobre el montaje vertical también, montaje horizontal y montaje vertical. Digo esto como para también... Hay un montón bueno, Valeria, por ejemplo, habla sobre la escritura, ¿no? Sobre la escritura en el montaje, cómo también ella, digamos, desde su espacio, cómo es el trabajo con otras personas. Ustedes también trabajan grupalmente, entonces también está bueno para pensarlo desde esos lugares posibles, ¿no? Porque digo, también, digamos, lo que entregan es un trabajo no individual, sino es un trabajo grupal. Entonces ahí también hay una interacción y una construcción con las otras personas, que está bueno para pensarlo. Ahí, del texto, para agregar algo y hacer una cita del texto de Sousa Díaz, justo cuando estaba hablando Betty me hiciste acordar y lo tenía resaltado, que es que ella dice, o sea, fíjense de dónde arranca como concepto de montaje para ella, ¿no? Y dice, tal vez tuvieron la posibilidad de leerlo y le llamó la atención. Hay un aspecto que para mí es fundamental, que es la forma del film. Dice, la forma forma el contenido. O sea, ella como realizador y montajista, digamos, tiene como preconcepto de sus trabajos, digamos, esta idea de que la forma, aquello que va a tener una determinada identidad propia, que hablamos en algunos momentos nosotros acá, también es parte de su contenido. O sea, que no es solamente una cuestión, la forma no es solamente una cuestión formal, sino que además es parte de ese contenido. Y digo, eso es una declaración de principio también como para trabajar un film, para trabajar una película. Y estamos hablando desde algo narrativo hasta algo experimental. Aprovecho y le contesto a Lucía que ellos trabajan con un videopoema y sí, es una continuidad temática, Lucía, lo que trabajan con videopoemas. Bueno, digo, hay una serie de definiciones a lo largo del texto de ella que permite pensar lo que recién decía Betty, que trabaja sobre un montaje, no me acuerdo en cuál de las películas habla de que trabaja sobre un montaje horizontal, hasta el momento, digamos, en el que el tratar de indagar en los archivos con los que está trabajando, no era la última, la anterior, Betty, Naturaleza Muerta, me parece que se llama, Exactamente, sí. la película, que llega un momento lo voy a decir muy simplemente, digamos, ella lo es mucho más clara, pero que cuando termina de ese trabajo, digamos, en ese montaje horizontal, empieza a indagar sobre determinadas cuestiones que indefectiblemente las lleva a trabajar con un montaje vertical. O sea, qué es lo que pasa y cómo profundiza en el montaje dentro de un archivo, ¿no? O sea, que viene medio hablando de eso. Digo, hay una reflexión ahí sobre su propio trabajo.
Sí, incluso también con esto que vos decís. Inclusive, perdóname Betty, para cerrarlo, digo, inclusive si no recuerdo mal, ella lo dice como que lo encuentra en el momento del montaje, no es algo preconcebido, digamos esto, sino que en su proceso, y ella lo pone en palabras al final cuando le hacen la entrevista, ¿no? En su proceso descubre esta situación y claro, esta ella posibilidad. lo denomina, por eso te iba a agregar eso, que es película, ella hace películas de montaje. Ella lo denomina así, películas de montaje. Y, por ejemplo, Valeria trabaja desde otro lugar, como que el montaje es una instancia de creación, de escritura, pero no deja de ser una etapa. ¿Sí? Son como una etapa más de creación. En cambio, Susana habla justamente del otro, dice, no, yo encuentro mi película en el montaje, yo la resuelvo en el montaje, ¿no? Ahí es interesante porque Valeria, y me parece que está buena esta distinción, y ahora voy a recurrir al final de Valeria, que lo voy a buscar porque no recuerdo bien la frase, pero la diferencia es que creo que queda explícita, digamos, en cada uno de los textos, que la portuguesa, permítanme decirle así, pero yo me olvidé el apellido, de Sousa Díaz. Ah, vos también, a mí me cuesta un montón acordarse, pobre. Pobre, sí. No es Bueno, tan complicado. ella hace películas de montaje, como dijo Betty, es realizadora y montajista. Y Valeria es montajista. Y termina el texto con una frase, perdonen que lo voy a buscar porque no la recuerdo, pero que dice, si quisiera transmitir, ahí está, si quisiera transmitir mi propio universo, el gesto sería dirigir y no montar. O sea, porque viene hablando de que ella trabaja con el material de otros y trabaja con otros, con realizadores, para realizar esas películas y que lo que le gusta es eso. Le gusta es encontrarle una lógica y poder potenciar aquello que le trae el realizador. Entonces, se para desde el lugar de montajista que recibe el material. En el caso de Susana, Sí. Una frase de Susana para hacerte el contexto de esto. claro, ella se para desde los dos lugares, digamos. Sí, Pero porque su proceso es ese también. y aparte no son las dos únicas maneras, digo, hay otras maneras también. De hecho, yo trabajo colectivamente con un montón de otras personas, donde el montaje por ahí no es una, son varias personas que lo hacemos de forma inclusive hasta virtual, nunca nos conocemos. Digo, también hay otros flujos de trabajo y de creación. ¿Te puedo agregar una frase de Susana con respecto a esto que vos decías de Valeria? Para hacer el contrapunto justamente de A lo mí que me vos decís, Betty, hablabas. sí. Sí, vos te digo. Agregala, no, no. Te la agrego, te la agrego. El film No fue te dejo, no te dejo. Ay, qué lástima. El film fue construido después a través del montaje. Mis películas son siempre películas de montaje, fase en la que comencé a articular estas cuestiones con la acción transformadora y creadora de los habitantes de Forlandia, porque ella hablaba justamente de cómo fue su proceso en esta película. Y también pensándolo, digamos, desde cómo ella se para frente a lo que genera, al material. De hecho, en un momento dice cuáles son sus búsquedas, desde dónde empieza a pensar, a crear. También es importante pensar en esto del material de archivo, desde la materialidad del material de archivo y cómo eso se fue transformando en lo digital, pero en lo digital también hay una cuestión ética que, digamos, de qué pasa con eso, ¿no? De qué pasa con la autoría de esos materiales. Digo también como para que hay un montón de formas de poder articularlo y poder pensar el texto, ¿no? Yo veo que están como un montón de preguntas que no llegué a leer ninguna. No sé, Maxi, si vos me estás siguiendo mejor las preguntas Sí. para... Yo me No, olvidé también. dos nomás quedaron tipo bueno, la de continuidad temática que ya la respondió Cali. Y después Azul dice, entonces todo el trabajo es relacionado con el TP, con el teórico, ¿no? ¿O solo al final en la reflexión? No, todo el trabajo. Sí, de hecho está dicho por unidades, para Tal que cual. ustedes puedan anclarse ahí,
para que no tengan que andar revisando todos los textos, sino que saben que el primer eje es sobre la unidad 1 y 2, o sea, sobre esos textos, y sobre lo que se habló en los encuentros, digamos, de clases teóricas, después con respecto a lo otro también, digamos, 3 y 4, y la reflexión es más una reflexión que tiene que ver con una cuestión desde dónde se sitúan ustedes, ¿no? En este proceso y desde el montaje también, que está bueno para pensarse, ¿no? Ahí Martina también va medio por ahí, por ese lado dice, ¿debemos dividir el parcial según los textos de la unidad 1 y 2 y la 3 y 4? Como No están sé, ahí no en los... sé, claro. Están ahí. Para que termine ahí o se puede ir intercalando los temas de los textos según la conveniencia a lo largo del escrito. Y lo habíamos pensado por eje, porque inclusive para nosotros es más fácil también para poder entender porque a veces se hace medio mezcolanza, entonces para que ustedes tengan como más claridad y nosotros poder entender mejor lo que quieren escribir, por eso pusimos los ejes, como para que ustedes se guíen en ese orden, ¿no? Ahí Lucía también dice, una duda más, ¿hay que especificar en algún lado de dónde sacamos los planos? ¿Poner peli, documental, audiovisual? Sí. Está en la consigna del TP, que tienen que poner en los créditos las fuentes y citar desde dónde sacaron el material. Puede ser en los créditos o Claro. si es link, por ahí hacen un Word y ponen crédito. En el TP, claro, yo lo pondría, ¿sabes qué? Como Jorge lo puso en la consigna del TP, porque lo hablamos, que la idea, digamos, lo pongan en el video, porque si no es apropiarse del material de otra persona, y no Claro, sí, corresponde. sí. Bueno, es como cuando nosotros citamos un texto, necesitamos citar quién es la autoría, eso es importante, por eso están ahí de cómo citar y demás, porque si no nos apropiamos de las palabras de otras personas, y eso se llama plagio, y no corresponde. Ay, me Tal puse cual. seria. No, tal cual. Sí. Pueden ir en No, eso es importante porque después hay inconvenientes legales. Claro. No nos va a pasar en esta instancia, digamos, donde estamos ejercitando nosotros, pero si no, ya a nivel un poco más profesional, digamos, suscita algunos inconvenientes el hecho del plagio. Y después no hay más preguntas. ¿Eh? No hay más preguntas. Ay, ya contestamos todo. Bueno, sí, no, yo por ahí, para aprovechar, digamos, y ya que veníamos hablando de los textos, una de las cosas de las que hablaba de Sousa Díaz, que tiene que ver con la articulación. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la articulación porque decimos, no trabajen, digamos, pensando nada más que en las imágenes. También puede ser al revés, que es lo que plantea ella. No trabajen nada más que pensando en la palabra, en el sonido. Digo, el lenguaje que manejamos nosotros es el lenguaje audiovisual. Por lo tanto, digamos, se nutre y se potencia en la medida que manejamos las dos dimensiones. Ella dice en un momento, hablando de esto, de que el trabajo de ella, digamos, siempre es buscar articular, digamos, estas dos dimensiones, dice, montar el discurso siempre en articulación con las imágenes. Dice que es algo que no descuida, digamos, que es algo que no deja supeditado, digamos, al discurso. Está un poco ligado también con lo que decíamos antes, ¿no? Que ella piensa la forma como contenido, digamos, en donde el film es un todo. Y en ese todo está esta articulación que el discurso, digamos, no pase o como lo dice ella, perdón, lo voy a decir al revés, que las imágenes, que sería el otro caso, no sean una ilustración de lo que es el discurso. Ella habla del discurso como la palabra, digamos, y el sonido en general, ¿no? Pero que las imágenes no sean una ilustración de aquello que ponemos en palabras. Lo aproveché y lo traje porque había algunos trabajos en los cuales yo le había puesto algo semejante en alguna de las correcciones,
porque si no terminan como siendo dos cosas que marchan paralelas, esto de la ilustración. Entonces el hecho de que nosotros busquemos imágenes que respondan a aquello que está sucediendo con la palabra, no hace más que ilustrar, ¿no? Por ahí no lo potencia, sino que por el contrario, digamos, al trabajo lo termina desvaneciendo un poco, digamos, ¿no? O sea, va perdiendo la potencia del lenguaje, de la posibilidad de que cada uno de estas dimensiones, digamos, pueda congeniarse y que vayan en conjunto como para formar bueno, en este caso un video, un corto. Pero digo, esto es fundamental como para que lo puedan ir pensando, que no, siempre tenemos que pensar las cosas por ahí en conjunto, ver cómo porque no necesariamente, digamos, y esto se simplifica, nosotros solemos decirle que trabajen con tanto tiempo de música nada más, porque si no genera esto, ¿no? O sea, de que a veces la solución está en poner una banda musical extradiegética, digamos, ni siquiera trabajada desde la diégesis, y tratar de pensar nada más que en esas vinculaciones de imágenes. No sé si respecto a esto hay alguna consulta, pero digo, préstenle mucha atención a eso cuando en cada uno de los trabajos también. Yo no sé si me perdí de alguna, porque por ahí no estaba prestando todo el tiempo atención, pero por ahí está bueno como para si tienen alguna consulta que nos aprovechen a decir, digo, porque había como mucha ansiedad al principio cuando comenzamos el encuentro de hoy, con respecto a consultas, ¿no? Como que había dudas, entonces tal vez está bueno para calmar ansiedades, que ya que estamos hablando, bueno, que aprovechemos y todas las consultas que nos quieran hacer, aprovechemos esta instancia también, ¿no? Más allá de las consultas que después nos puedan hacer por mail, etcétera, pero digo, porque me parece que había hoy como algunas consultas dando vueltas, entonces por ahí, si quieren aprovechar como para preguntarnos. ¿Quedó más claro esto que estuvimos hablando hoy o más o menos? Sí, profe. Bien. Sí, muchísimo más. Gracias por tomarse el tiempo de explicar. No, está bien. Lo que pasa es No, que estamos también... para eso. Claro, eso te iba a decir. Lo posible, sí. Pero esto también es parte del aprendizaje. Digo esto parte de los encuentros pedagógicos. Digo, no siempre es dar una clase con contenido conceptual de un texto. Esto también, el ida y vuelta, de reflexionar juntos, pensar en estos procesos de reflexión, procesos de trabajo, también tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Porque está bueno que ustedes también lo piensen en función de las cosas que hacen, ¿no? Realizativamente, o a partir de guiones, o a partir de montaje, lo que sea, pero digo, que las decisiones que ustedes tomen desde el campo audiovisual las piensen desde estos lugares posibles también, ¿no? Porque es lo que a veces nos da otra profundidad en lo que hacemos. De hecho, hoy rompimos la clase, Betty. No, la destrozamos. No era lo que teníamos previsto hoy, así que igual aprovechamos para ir diciendo algunas cuestiones de los textos que eran el eje de la clase de hoy. Sí, bueno, teníamos... ¿Cómo? No, lo que podemos hacer y que puede llegar a dispararle es, estamos improvisando, chicos y chicas, como ven. Por eso estoy preguntando, en televisión dirían, estoy preguntando al aire, acá, en vivo. Betty y Maxi, si les parece. ¿Por qué no ponemos un ejemplo del trabajo del año pasado que por ahí les puede disparar preguntas, consultas, digamos, algunas de, ¿no? Dale. Por ahí podemos, hay dos
digo, son cortitos los dos, podemos verlos, Bueno. porque me parece que tienen digamos, como para que tengan ejemplos, que son indagaciones totalmente distintas a las que vienen trabajando. Entonces, por ahí vemos uno, hablamos sobre eso y después vemos el otro, si te parece, Cali. Bien, ¿cuáles son los trabajos? El tuyo, el que vos habías elegido, y yo tengo otro del año pasado de otras compañeras. Bueno, el primero, si es fuego, yo Sí. les pido que presten atención, porque a veces nosotros ponemos un ejemplo, en este caso, de compañeros de ustedes del año pasado. Esto no quiere decir de que el trabajo que estén viendo haya sido el mejor trabajo, ni que está, digamos, nada, digamos, por ahí lo seleccionamos por determinada cuestión. Para dar Bien. ideas, como referencia, ¿no? Para ver cómo, algunos, claro, indagaron por otros lugares, y en este caso me parece que es interesante para que presten atención en los puntos de escucha, en este trabajo, si es fuego el que van a alargar. Sí, sí, Dale, fuego, dale, vamos a ver. sí, veamos. ¿Cómo manejan por ahí los chicos el punto de escucha? Bueno, ahí en el video. Esto es toda la cuestión sonora. Ahí voy. Lo largo nomás. Spend some time with it, make it mine. Spend some time with it, make it mine. Spend some time with it, just make it mine.
Bueno, ahí tenían la filmografía de donde habían sacado el material. Por ahí, Cali, aclarar que era más largo el año pasado porque era otra cuestión pedagógica, entonces tenía como también, por eso la duración del trabajo, ¿no? Que por eso era más largo. Y lo recortamos porque eran muchos menos también. Sí. Sí. Exactamente. Sí, eran, trabajaban 5 minutos. 5 minutos. Inclusive, si me apuran, digo, bueno, me parece que le sobra al relato este, digamos, podría haber sido un poco más corto también. Pero, bueno, no sé ahí si tienen alguna consulta. ¿Pudieron prestar atención? Yo cuando les decía que presten atención precisamente a la cuestión del punto de escucha, porque ellos manejaron, más allá de algunas cosas que les pueden haber gustado, no les pueden haber gustado, pero iban desde pequeños sonidos que emulaban, no sé, a la oruga caminando por, o sea, con el detalle de la oruga arrastrándose, digamos, caminando, dije yo, arrastrándose por el tronco, digamos, que tal vez no era del todo realista el sonido, pero sí se podía llegar a emparentar un poco con lo que estábamos viendo, con la aparición del aleteo de ese colibrí muy suave por detrás. Digo, y había una diferenciación de planos sonoros y que en donde cada cosa por ahí aparecía, en muchos de los casos se anticipaba, digamos, el sonido, como para entrar en lo que después venía, o había efectos que simulaban determinadas cosas. Cuando vemos el bombardeo ese que pasan un par de aviones bombardeando algo, hay como un efecto raro que nos lleva inmediatamente a identificar como un bombardeo, como el motor de aviones, qué sé yo, pero que se termina modificando y enrareciendo con otro sonido que tiene que ver con las imágenes que le siguen. Digo, estos cambios, esta sutileza, me parece que le dan un poco le dan el clima al trabajo, porque hay mucho del crepitar del fuego, digamos, cosas que son muy sutiles. Y le da nuevos sentidos también a la imagen, porque no es lo mismo Y la escuchar un encendedor y una pitada de un cigarro, no es lo mismo que escuche la respiración a que escuches el agua, como la escuchábamos ahí en el video este. Ya te genera un sentido que va un poco más allá, ¿no? A como una profundidad que siempre suma, ¿no? Porque habla más de lo que decía hoy Cali, que la simple, ¿cómo era que decía? ¿Imitación era la palabra? No, ilustración. Ilustrar lo que sucede, que puede ser esto, una oruga caminando, bueno, o más claro, lo del cigarro ese que se prende. Ilustrar lo que sucede, que sería la respiración solamente, o agarrar y decir, no, ponemos el sonido del agua, porque antes ya lo habíamos escuchado y después lo vamos a escuchar de nuevo, y ahí vamos a empezar a hacer conexiones por ahí un poco más formales, ¿no? Y me hiciste acordar, Maxi, que cuando se sumerge la cámara, hay un momento que se va por debajo del agua, la escucha cambia. Es como nos cambia a nosotros cuando nos sumergimos en el agua, Claro. en una pileta, y que los sonidos cambian, digamos, uno tiene una percepción totalmente diferente bajo del agua de los sonidos que sobre el agua, ¿no? Que ahora. Sí, todos graves. Y tratan de manejarlo a eso. No sabemos si es real o no esa forma de escuchar, pero sí es las que encontraron y la que funciona en ese momento. Y muchas veces el sonido también se usa para focalizar, digo, porque si ponían por ahí la oruga sola, sin sonido, por ahí nosotros veíamos, no sé, el tronco por el que caminaba, o veíamos algo que pasaba atrás, y por ahí no prestábamos atención tipo a la oruga, ¿no? Que por ahí era lo que se querían enfocar o por qué eligieron ese plano también las compañeras, ¿no? Pero eso es muy importante porque
el punto escucha realmente a la mirada, a veces guía más a la mirada el punto escucha que la imagen misma. Sí, y me parece que también eso de que lo que veíamos el año pasado, para articularlo un poco con los conceptos, ¿no? A mí me parece que este trabajo también trabaja mucho con con el espacio off y el espacio in, ¿no? A partir de esto que vos decías, Maxi, recién también. ¿Desde Sí. dónde? ¿Qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es el imaginario? ¿Cómo Claro. completamos lo que ocurre con respecto a eso, ¿no? Ujú. También me parece que están muy bien trabajadas las texturas sonoras, porque no todos los sonidos se escuchan, ¿no? Tienen como un trabajo de textura que está muy, muy interesante también. Y algo que me llamó muy... Ah, perdón, Cali. No, totalmente dije. Algo que me llamó mucho la atención, que por ahí era algo que no me había planteado hasta las correcciones es la contextualización. Porque ellos dicen, bueno, vamos a hablar del fuego. Y empiezan desde el inicio del fuego. Empiezan desde el principio y ahí empiezan a hablar del fuego. Después dice, bueno, vamos a hablar del bosque quemado. Pero antes muestran el bosque sano. ¿Se entiende? El bosque con la oruga caminando sin ningún problema, el pájaro volando sin ningún problema. Digo, muestran, primero contextualizan y después sucede. Que no es lo mismo que suceda de una. Nada, por ejemplo, un ejemplo así rápido, random. Que la clase pasada, el encuentro pasado fue que hablaban de la pandemia y lo que no se podía hacer ahora, pero claro, nunca se veía lo que se podía hacer antes. Entonces, ahí está la importancia de la contextualización para hablar acerca de algo que está mal, por ejemplo. Hay que mostrar la parte que para nosotros está bien, ¿no? Como mostrar un contexto y después el hecho, ¿no? Nada, eso era. No, perfecto. No, yo quiero, me parece que también está bueno como ejemplo, porque hay muchas dudas, o por lo menos en las consultas que nos hicieron, a veces de cómo construir el sonido sin caer en la típica música o en la típica voz en off que funciona igual que la música como colchón sonoro, ¿no? Acá hay diferentes sonidos de cómo se articulan, cómo se trabajan, cómo trabajan en capas, en texturas, con estas cuestiones de los puntos. Digo, hay un montón de recursos, y si los compañeros pudieron sostener 5 minutos, imagínense que este año también pensar en los 3 minutos de cómo sostenerlo, sin tener que caer en esos recursos, ¿no? A veces parece que si no tenemos voz, si no tenemos música, no se puede construir, y en realidad se puede construir, ¿no? De hecho, creo que tiene dos momentos musicales, para llamarlo de alguna manera, con música neta, que no está sola, que es el comienzo, que empieza la música y vemos pero empezamos a escuchar algo raro detrás de la música, y que es el fuego. Es el fuego ese que está, que después se materializa con la imagen, que vemos el inicio del fuego, como decía Maxi, ¿no? Allá cuando, no sé, ¿cómo era la película? No me sale ahora. La de... 2001. No. Bueno, no importa. La Guerra del Fuego. Era una imagen de eso, me parece. Mira. Y después, cuando aparece casi al final, todo ese fragmento también más musical, la música no entra de la nada. Entra a partir de un efecto sonoro, primero que se va como... esto puede ser así o no, obviamente hay muchas posibilidades. Pero digo, como venían trabajando en ese sentido de que cada sonido hasta se iba transformando lentamente por ahí en otra cosa, digo, la música también tomó ese carácter. Digo, entró a partir de un sonido que se empieza a enrarecer, se empieza como a generar un efecto sonoro, y de ahí sale como lo musical, mezclado con otros sonidos, y que después en un momento queda solamente la música. Y después también se sale.
después se va o empiezan a entrar otros sonidos. Pero el año pasado los teníamos cortitos, no podían tener más de un minuto. En esos 5 minutos no podían tener más de un minuto de música. ¿Cómo se llama esto? Cuando algo es parecido a algo, analogías, ¿se dice? Sí. ¿Puede ser análogo? Sí, sí. Piensen que acá usaron muchos sonidos análogos, ¿no? Dicen, bueno, fuego con goma hace un sonido, fuego con madera hace otro sonido, bombas tirado un avión hacen otro sonido. Pero quiera o no, todas tienen que ver con el fuego. Y ahí hay que estar fino, en decir, bueno, hago una analogía de este sonido, que es fuego, pero son bombas, y hago una analogía con este sonido, que es fuego, pero, no sé, son llantas prendidas a fuego, ¿no? Son dos sonidos distintos, pero sí significan lo mismo. Y ahí hay que estar fino para tener de esa analogía cientos de sonidos. Para ser más claro también con lo que uno va a decir con el sonido. Y más claro. No sé si se entendió, pero digo, es algo, yo por lo menos lo uso así, ¿no? Como agarrar, decir, busco, si determinado personaje significa tal cosa, bueno, todos los sonidos de ese personaje tienen que tirar hacia eso que significa el personaje, ¿no? Y como para cerrar esto que decís, Maxi, que no sé si, pero en la misma línea, es que los sonidos que se construyen, nosotros los tenemos que hacer verosímiles, no tienen que ser los reales. Entonces, uno los va trabajando y buscando, y a veces no se genera el sonido con un solo sonido, digamos, que aparezca, sino que le da más verosimilitud, digamos, por ahí la conjunción de algunos sonidos. Sí, sí. Y digo, esto refuerza un poco lo que decías, Maxi, me parece. Tal cual. Que uno busca estas posibilidades. Digo, también como para que lo tengan como un abanico de variables posibles para ir trabajando. ¿Quieren que miremos el otro? Dale, y ahí voy a decir algo yo, que si le puedan prestar atención. Perdón. No, porque más que nada lo elegí por algunas consultas que tenían con respecto de cómo intervenir de alguna manera la imagen. Entonces, por ahí presten un poquito de atención de qué pasa con eso, con la intervención de la imagen, ¿no? De esos lugares. Joya. Ahora que la realidad está más distorsionada, todo se desconfiguró. Todo se intensifica y se vuelve desconocido. El tiempo transcurre de manera extraña.
¿Cómo habitamos el arte en el encierro? Alguien por favor puede ver el doble mensaje de lo que está pasando. Las cosas comenzaron a perder sentido. Como si todo se hubiese detenido en un domingo nublado a las 7 de la tarde. Pero para siempre. Por momentos creo que puede ser el fin del mundo. Y no hay verdad. Lo somos todo y no somos nada. Creación, vida, materia, luz, oscuridad, amor, acertijos, soluciones. El arte abrió en mí campos de visión. Explorar el mundo de la virtualidad me hace pensar que nada tiene tiempo preciso, que todo está sujeto a todo y que no hay un respiro, un descanso entre parte y parte de este mundillo, lo cual me da el pie a relacionarlo con una inexistencia de límites. Hay algo muy sutil que se desprende, se separa de esto que llamamos vida, y a la vez está muy unido. La vida es en parte sutileza, y esta sutileza no existiría sin la vida misma. Por eso entiendo como aislamiento a la posibilidad habilitada y merecida de darnos cuenta que existe todo lo que queramos crear y percibir lenguaje. Los límites estaban Creo que establecidos. esta situación hizo que empiece a materializar más mis Los pulsiones. descansos En un abrir entre parte y parte del quehacer diario, y no cerrar de ojos. Pude y puedo ver más simbología que nunca y desde que todo comenzó todo sucede esto ahora en es un como mismo si lugar. se hubiese Despojarnos abierto una caja de de todo lo Pandora. socialmente impuesto. Siento que a lo mejor esta pausa era necesaria. Siento que el encierro somos nosotros. Lo importante es saber habitarnos. Ahora busco encontrarme en las cosas que amo, viajar entre algunos sentires y algunos recuerdos. Encontrando los detalles, las sensaciones, las texturas, las luces, todo aquello que me saca de mi eje, que me mueve las pisadas y me empuja de un lugar cómodo. Permitiéndome entender, pensar, imaginar, sentir y un montón de cosas más. Siempre acompañándome, uniendo las partes, juntando las cenizas para formar un significante. Los sonidos extraños, los planos coloridos, largos y misteriosos. Otros idiomas, otras miradas, otros sentires. Me atraviesa en diferentes momentos y de diferentes formas. Pero el arte de algún modo siempre está. El arte que nunca me abandonó vuelve a encontrarme, a presentarse, a resignificarse. El arte, uniendo sus partes y mutando, para convertirse en una salida de todo esto. Sí, quedamos todos de ese, ¿no? Yo cada vez que lo veo me quedo muy impresionada, primero por la belleza del texto y segundo por la belleza de cómo intervienen las imágenes. Bueno, justamente preguntaba mucho qué era intervenir las imágenes. Obviamente que acá hay como que intervienen todo el tiempo la imagen, ¿no? No es necesario caer en eso, pero digo, está bueno también pensar que hay otras formas posibles de intervenir la imagen que no es solamente con superponer pantallas, o porque a veces no se sabe muy bien qué se puede hacer. Y bueno, ellas exploraron como un montón de cuestiones, de la animación, desde pintar planos, bueno, ni hablar con el tema de los textos, ¿no? Incluso hasta trabajaron las texturas con la voz, digamos, la voz no está siempre igual, sino que está trabajada también en planos y en texturas. Bueno, está todo el tiempo intervenida, digamos, en los audios y la imagen, ¿no? Está bueno como para pensarlo también. Sí, es muy... Hay también otras compañías hablaban hoy del videopoema, bueno, esta es otra forma de trabajar eso, ¿no? Hasta los colores, ¿no? Como que arranca en blanco y negro, empieza todo en blanco y negro, de repente va un rojo muy suave y después aparece un rojo saturado que en el mismo plano es la del chabón que está en cuero
la del video ese, el mismo plano cambia el color y cambia también la sensación con la que vemos el plano, ¿no? No es lo mismo ver un rojo furioso, un rojo recontra saturado y hasta medio monstruoso, ¿no? A ver un celeste suave, un cian. Digo, las sensaciones cambian cuando cambian los colores y cuando cambia la intervención de la imagen, porque creo que por ahí este video, sin toda la intervención que hay encima de la imagen, hubiese sido un video totalmente distinto. En el sentido de cómo uno lo absorbe, por más que sea la misma imagen, por más que hayan pasado la misma imagen, el mismo texto, la misma música, todo lo mismo, pero sin la intervención esa que te aparta, que te distancia de la imagen, hubiese sido otra cosa, por ahí hasta menos mental, no sé, me arriesgo a tirar un... Pero sí, es muy hubiese sensorial. Sí, es lo que vos decías, muy sensorial, digo, desde la mirada, desde lo sonoro, ni hablar desde lo que te provoca el texto, ¿no? Pero digo, es muy sensorial, sí, totalmente. Por ahí este es un ejemplo, digamos, interesante como para pensarlo en esto que decíamos hoy de lo que hablaba de Sousa Díaz, ¿no? El hecho de que la forma y el contenido, digo, es muy difícil en este caso disociar y pensar, digamos, que el contenido, digamos, trabajar la idea de arte que no esté asociada en este caso con esta forma. Digo, pueden ser miles formas, digamos, pero lo que sí tenía claro el grupo cuando lo trabaja es que iba a ser, digamos, de una potencia estética, me parece, que permitiera contener y darle sentido, digamos, al contenido precisamente que estaban trabajando, ¿no? A lo que querían decir. Acá, indudablemente, están trabajando, digamos, como montaje el collage. Digo, vemos desde imágenes, si me permiten el término, naturalistas, digamos, planos de personas, algo de lo que decía Maxi, ¿no? De personas casi sin modificar, supongo, digamos, y planos intervenidos, pero hay momentos en los que aparecen, digamos, un montaje vertical, digamos, la conjunción de imágenes en profundidad, hay un montaje horizontal, digamos, muy uniforme, o sea, que sostiene el ritmo con su articulación, con lo que decía hoy Betty, de la distinta cadencia, la cadencia de la voz, del ritmo musical, inclusive, digamos, van articulando de manera de potenciar todo. Sí. Y yo les nombraba, digo, los planos naturalistas, los planos intervenidos, modificados, superpuestos, hay momentos de animación, hay gráfica, o sea, interactúan lo que están haciendo con gráfica, puesta, digamos, en momentos que por ahí uno se puede tener, digamos, algunas correcciones, no sé, pero digo, me parece que están muy precisamente trabajados cada una de las cosas. Y eso hace a que todo, digamos, funcione, con los niveles de texturas del sonido, por esto de la voz, digamos, que va variando, que está intervenida también y no aparece siempre de la misma manera. Me parece que habla precisamente, digamos, de un montaje en collage que es clarísimo, digamos, como para dar como ejemplo de ese tipo de montaje, ¿no? Sí. Esto que decís, Cali... Ay, perdón, Betty. No, digo que inclusive hasta la interferencia, cómo la trabajan, ¿no? ¿El qué? En lugar de la intervención, la interferencia. Digo, Bueno, totalmente, sí. Muy interesante también. Y como hilo conductor también. Yo les digo que les aviso que no lo había visto.
para todos los... Digo, me sorprendió porque no lo había visto el año pasado. Porque bueno, nos pasa algo que A veces lamentamos nos un queda poco. alguno, claro. Claro, que no tenemos la posibilidad, digamos, por lo menos desde que estamos, que la cátedra la iniciamos justamente en la virtualidad. Y el año pasado no nos ha quedado ningún momento para hacer como una especie de gran mirada conjunta de todos los TPs, porque son una gran cantidad, entonces no tenemos por ahí todo el tiempo, tenemos que andar eligiendo de a pedacitos. Y el año pasado no tuvimos, fue justo el primer cuatrimestre y no nos dio el tiempo para tener aunque sea un encuentro para solamente ver los trabajos. Los tuvimos digamos, no pudimos hacer puesta en común entre todos, ¿no? Entonces nos quedamos con los seguimientos y por ahí no pudimos ver todos los trabajos, que es una gran pena, digamos. Por ahí, es muy vertiginosa nuestra cátedra, como que al ser cuatrimestral, casi como el video, ¿no? Es un collage, vamos apuradísimos. Sí, primer cuatrimestre de 2020, además, imposible. Sí. Fue muy caótico el año. No quiero que se acabe. Ay, gracias, Milena, yo tampoco. La verdad que disfrutamos mucho estos encuentros. Perdón que hay alguien que está preguntando algo que creo que es más arriba, Maxi, fíjate, porque... Por ahí una cosa antes que me olvide, que esto de la forma de contenido que decía Cali, qué importante, ¿no? Como pensar la forma en base al contenido, a lo que quiero decir. Porque en toda la forma del corto habla de la digitalización, de que uno se empieza a digitalizar, que empieza a estar más como en esto, ¿no? En lo digital, que vuelve a ver las películas, que vuelve a ver un montón de imágenes y que también se vuelve a plantear qué es y qué no es el tiempo, por ejemplo, o que no es una imagen. Y es lo mismo que hacen con la forma. O sea, es lo mismo que están haciendo constantemente en la forma en todo el corto, que es constantemente decir, bueno, ¿esto es rojo? No, esto es rojo. O ¿esto será rojo? ¿No? Como siempre poniendo en duda qué es una imagen concreta y qué es una imagen con afectada, por ahí podríamos decirle. Hasta cuando muestran Jules y Jim, cuando corren por el museo, que muestran, creo que la primera, una peli más vieja y después la más actual, que es la misma escena. Y eso también te hace plantearte de, bueno, ok, esto que veo, una imagen original, es una imagen copiada, es una referencia. Digo, la forma siempre tiene que ver con el contenido y muchas veces lo es al contenido. Claro, ahí ponen un fragmentito en blanco y negro que es la de Truffaut, y después la otra que es que no se llama igual, me parece. No es Los Amantes, algo así. Ah. No, bueno, no me acuerdo. Pero sí. Sí. Que es la misma escena, hace un homenaje ahí. Victoria había escrito: profe, con nuestro grupo no sabemos cómo hacer para trabajar el relato en nuestro trabajo que tiene una temática más poética, y nos preguntábamos si no tendríamos que quedar un ratito después de clase para que nos den algún consejo, porque no sabemos cómo trabajarlo a partir de la corrección que nos dieron. Y por ahí nos podemos tomar aunque sea estos minutitos para responder a Emanuel que nos preguntaba, Victoria, porque, ¿no? Digo, como para ya preguntar de ahora, por ahí, ¿qué no entendieron? Ansiedad. Claro, exactamente. Para que no tengan que esperar hasta después de la clase y demás. No sé si tendrán micrófono o algo para que nos comenten qué por ahí no. Es un grupo que lo tuve yo, estoy seguro. Me parece que ahí están comentando algo. A ver. Sí, alguien habló. Hola. No, vos habías hablado primero. No, igual, pasa usted. Bueno, nosotros no sabíamos cómo empezar a trabajar. Como que tenemos una clase de bloqueo del autor y no sabemos cómo trabajar bien lo del relato.
Bienvenido al cine. ¿Nos recordás, Victoria, cuál era el trabajo? Sí, ahí te digo. Para que no tiene nombre igual. Para que. Hola, yo soy del grupo. Somos el grupo que tiene como los pájaros al principio y después la lluvia y la tormenta y eso. Ay, la cara de Cali se quiere matar. No, estoy pensando, no, estoy pensando. Tratando de ubicarme. ¿Es con el sonido de los pájaros? Sí. Sí. Es como varias películas, o sea, son la mayoría películas y es como una relación. Es como trabaja el amor. Tratamos el tema del amor, claro. Yo les puse que lo que se veía era que era como una compilación de fragmentos. ¿Era ese? Sí. Yo tengo que ir a buscar el cuaderno. Era eso, como que nos dijiste que el montaje en sí estaba bien, pero le faltaba la parte de la narración, como que no estaba formado todavía. Y que no tenemos diálogos, eso es otra cosa. Y como que entendimos que le faltaba diálogos para formar la narración. Hoy charlando, bueno, esa es la conclusión a la que llegamos. Y queremos tener diálogo, pero no sabemos cómo armar esto narrativo, con ya la idea por detrás que todo lo sonoro y lo visual. Sí, aparte que no sabemos cómo, fuera del sonido, dentro de la imagen, cómo buscar bien la narrativa. Tampoco sabemos, no se nos ocurre. Estamos. ¿Quién envió el trabajo, Gurisa? Porque si quieren lo podemos ver, si debe durar. Yo lo envié, 2 minutos. Martina Sotwell. A ver. Porque si no, estábamos pensando cómo corregir el trabajo sin rehacerlo todo, porque si lo ponemos a rehacer ahora no llegamos ni para hacer el parcial, porque bueno, hay que hacer el parcial en el trabajo. Entonces tampoco podemos cambiar todo, no nos da la semana para hacerlo. Bueno, yo voy a decirles, tal vez me maten mis compañeros acá, pero bueno, tengan en cuenta, porque pasó siempre, digo, que aquellos que no lleguen en el día, sería una lástima, digamos, que no suceda. Vamos a empezar por ahí, pero después les solemos dar algún día de prórroga como para que puedan, porque nosotros preferimos que lo terminen, si bien por una cuestión de respeto mutuo entre todas las compañeras y los compañeros, digamos, a cada uno de los grupos, está bueno que puedan llegar a entregar todos en el mismo momento. Nosotros solemos dar una pequeña prórroga, no se ilusionen con que es muy extensa, pero una pequeña, porque después no llegamos a corregir, ese es el problema nuestro. Solemos dar una pequeña prórroga como para que los trabajos traten de estar bien y tratar de que no vayan a un recuperatorio, digamos, hacia el final del cuatrimestre. Claro, sí, es entendible. Además, díganme que no respiraron recién. Díganme que no respiraron. O sea, nuestra idea no es entregar fuera de término ni nada, o sea, vamos a hacer lo posible, igual si dicen de rehacerlo, lo rehacemos, no hay problema, pero la idea es mandarlo antes del domingo, porque así tienen ustedes todo el tiempo para corregir y todo eso. Y aparte, antes lo terminemos, mejor vamos a poder hacer los trabajos individuales también. Claro. O sea que ya medio lo tienen. Nadie dijo eso. No, o sea, sí, pero falta la parte que nos corrigió Cali, o sea, lo narrativo, que yo creo que es lo que más ustedes ven, o bueno, él se interesa más en eso y es lo que más nos falta. O sea, tenemos todo lo visual, entendemos los de montaje, pero no, como que no podemos formar eso. Y para eso tenemos como que no rehacerlo, pero ir punto por punto. Yo acá encontré lo que les mandé. Si no le erro, estoy tratando de recordar en imágenes el trabajo. ¿Querés que lo ponga Cali? Acá lo tengo. Es el que ustedes manejan con diferentes fragmentos de películas de ficción
distintos momentos de una relación, supuestamente, o de varias relaciones, porque lo hacen con distintos fragmentos. Sí. Y a mí me parece que lo que le pasaba al trabajo son dos cosas fundamentalmente para tener en cuenta. Una, que trabajaban, que creo que les puse así por lo que vi, por eso me acordé, el momento en que se conocen, después el momento que se enamoran, y así sucesivamente, con la acumulación de momentos en donde gente se conoce. En el momento que se enamoran, traten de darse cuenta cuando les digo en la acumulación, sino de fragmentos de una película en donde se conocen dos personas. Empieza con las manos. Claro, a eso le sigue otro fragmento de películas, exacto, Maxi, Emi, sí, de verdad. Otro fragmento de películas donde también se conocen dos personas. Y a mí me parecía, y esto sucede en cada una de las instancias, o sea, cuando se conocen, cuando se enamoran, cuando se pelean y cuando se separan. Entonces ponen 2 o 3 momentos similares de distintas películas que darían a entender esa situación, sí, darían a entender esto que yo le llamé que es de enamoramiento, o que se conocen, bueno, todo esto. Y a mí me parece que lo que hacen, no lo construyen ustedes, digamos, a esa parte, sino que suman que ya tal vez con un solo momento, que no quiero decir con esto que lo hagan así, pero que tal vez con un solo fragmentito, un solo momento, un solo plano de que ustedes están mostrando, ya está dicho eso. Y entonces, al acumular 4 de las mismas características, es como que deja de funcionar el momento. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la articulación entre lo sonoro y la imagen, lo visual, que me parece que van como separados. O sea, ustedes trabajan esos sonidos de los pájaros, después hay música, digo, en otros momentos, me parece. Bueno, ahora no lo tengo muy presente. Pero me parece que en ningún momento viene a ser el mismo inconveniente, o sea, el mismo problema, que como no construyen la relación entre los personajes, tampoco construyen la articulación con lo sonoro, sino que ponen nada más. O sea, es que medio lo que queríamos hacer con el sonido es como representar el sentimiento de las personas a través del clima, ponele. O sea, al estar todo feliz están los pajaritos, al estar más turbulento está la lluvia, la tormenta, y al final cuando queda todo vacío es cuando están los pájaros, los cuervos y eso. Que para mí que tiene bastante sentido, pero capaz que el resto no lo ve, y capaz que soy yo el problema. Capaz que yo lo entiendo porque lo estuve editando. No, igual tengan en cuenta que estamos en una instancia de aprendizaje, digamos, en donde podemos experimentar y hacer de todo, y en la medida de que lo vayamos solucionando mejor, digamos, pero bueno, a veces no podemos hacer todo tampoco. Pero no, a ver si como ejemplo te sirve. Estoy recordando una parte en la que está, ¿cómo es, Maxi, el actor de Patterson? El de no, ¿cómo es? Call Me By Your Name. El que está, bueno, ahora de moda, que está enfurecido. Timothée Chalamet. Sí, que está enfurecido gritándole a la pareja. ¿No? No, ese no es Adam Driver. No, ese es Adam Driver. Que está en la película de Netflix. Ah, bien, bueno. El de Star Wars. Y él está, digamos, en imágenes se ve eso, él está de frente, es un solo plano en el que está de frente gritándole a la pareja está de espalda, está muy desaforado, y el sonido sigue con lo que venía. Entonces, es como que no genera esa empatía de uno poder sentir, digamos, lo que ustedes están mostrando. Claro, ahí capaz que podríamos poner algún diálogo, ¿no? Eso iba a preguntar. ¿Ustedes recomiendan que usemos algún tipo de poesía o algo de fondo? Porque tampoco nos queremos fiar mucho de poner una
un escrito, bueno, una voz, un diálogo de fondo, y que se acueste sobre eso. Y ahí depende de ustedes, porque por ejemplo, ¿qué es lo que quieren representar ahí con esa pelea? ¿Qué es lo que quieren? ¿Simplemente una pelea? No, para demostrar el quiebre entre la pareja. Es que en sí tampoco es que es una pareja, o sea, que es a lo largo de una historia, sino que es el Es a lo largo concepto de una pareja. relación general, digamos. Claro, es el toda concepto de la pareja. relación, no sería un solo personaje, una sola pareja que Claro. es la que se traslada en todo lo largo de la historia, sino que es Bueno. el concepto de una relación. Pero ustedes nombraron también que usan el clima, ¿o no? Como Claro. como articulador. Sí. Bueno, ahí ya tienen una opción sonora, el clima. Otra opción sonora tienen es un diálogo, una discusión. Otra opción sonora, depende de ustedes cómo lo juntan en la unidad del corto, Cali ¿no? está diciendo ahí que como que no fundamenta mucho el trabajo, el tema del clima. No, por ahí, a mí lo que me parece, yo no lo vi, pero les voy algo que por ahí me parece que está como medio confuso conceptualmente, es pensar que la voz va a anclar Hoy vimos justamente dos trabajos que uno trabajaba en sonido desde otro lugar y después se trabajaba la voz desde otro espacio. Digo, no, a veces tiene que ver cómo se articula el montaje, lo que se quiere contar con eso. Tal vez en esa cuestión cíclica del rompimiento de la pareja faltaría por ahí, digamos, que se entienda un poco más hacia dónde van, pero digo, eso no implica que tengan que integrar una voz en off. No, me parece que no sé si es eso lo que se está diciendo. Me parece que se está diciendo otra cosa. ¿No, Cali? Sí. De Claro. hecho, bueno, ellos no trabajan, en un momento trabajan una voz. No, pero recién decía que pensaban que por ahí tenía era como, claro. que hay una confusión ahí en lo que vos le estás diciendo. Pero por eso digo, para mí la solución no es encontrarle, digamos, si le pongo un sonido u otro sonido a eso, sino la forma en que trabajan el sonido. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, la posibilidad de que yo digo, bueno, voy a crear un determinado clima. Hoy les decía, presten atención al manejo de los puntos de escuchas del sonido. En el último trabajo, digamos, había como un trabajo desde lo sonoro muy, muy variado, con las voces, con la aparición de algunos sonidos, con la música, digo, y le daban cierto clima al trabajo en sí, siempre articulado con lo que estábamos viendo. Lo que tienen ustedes, que además son todas imágenes de películas, o sea que ya están como configuradas, digamos, para determinada cuestión muy determinada, digamos, porque hay una actuación representando determinados momentos, y esto sucede a lo largo de todo el trabajo, ¿no? Y entonces deberían encontrar por ahí cómo articularlo bien con ese sonido, o con cualquiera, como para que uno pueda, para que esos momentos tengan vida, por ahí. Fue algo que usé creo que con ustedes y con algún otro grupo, para ver si esto se entendía. Claro, es que también, si no, en un momento pensábamos, qué sé yo, ponerle quizás un ambiente o foley a cada clip que elegimos. El tema es que son muchos clips uno atrás de otro, y quizás cambiar poner foley para cada uno, poner ambiente para cada uno es un montón para la hora de escuchar. Ojo. Porque capaz que es una sobrecarga de información. Claro, tengan en cuenta que tienen tiempo para trabajarlo. Digo, y vayan viéndolo en el montaje. Yo revisaría también esta sucesión de clips, como dijiste vos, o de fragmentos o de planos, que hablen de lo mismo. O sea, traten de construir, que por ahí esto les facilita. En vez de poner muchos planos de lo mismo, buscar una sucesión, ¿no? Tipo, que se siga. Pero ahí capaz que construyen evolutivamente algo para llegar a determinado lugar. Digo, el encuentro, por decir algo, no una cosa. Digo, por ahí lo construyen a partir de... Y me voy a ir por las ramas.
voy por las ramas literalmente, digo, con planos de un parque, con planos que no tengan nada que ver, de un parque en donde se ve algún personaje a lo lejos que viene caminando y otro que viene caminando por otro lado, y después se encuentran y ahí está el encuentro. Y el encuentro es esa construcción, no la sumatoria de encuentros de personajes. Lo que yo siento igual si hacemos eso es que deja de ser quizás trabajar el concepto a trabajar más una, ¿cómo sería? Una historia lineal. Una sola relación. Y ahí claro. tipo, lo planteamos, pero también como que nos responde. Como que sí. Capaz que no sé, se nos iba a hacer más difícil que se dé cuenta el espectador que es un solo personaje, porque son todos diferentes, son muchas chicas o muchos chicos totalmente diferentes. Y ahí no sabíamos cómo solucionar eso. Y tal vez ahí lo tenga que trabajar más por temática, me parece, ¿no, Cali? Claro, pero sí, puede ser. Es un poco lo que ellas, digamos, plantean. El asunto es que por ahí termina como debilitándose, me parece, en esta sumatoria. Por ahí, ustedes trabajan el momento, lo construyen y una vez... ¿vieron cuando uno construye algo que dice, bueno, todo va armando de a poquito esto que les decía yo, que van con distintos planos hasta que llegan a encontrarse y después sucesivamente se ven, sí, varios momentos de encuentro que ya no los tiene que describir por completo, pero sí construye toda una primera llegada a donde se finaliza, digamos, con ese encuentro, y por ahí si quiere mostrar más, digamos, después ya empieza como a sintetizar esa instancia. Sí. Si hacemos eso, no hay problema que sean totalmente diferentes los actores. Tipo que no, lo que tienen que ver ahí es que con el tema de las repeticiones, o sea, que por ahí tiene que como evolucionar el momento, me parece. Yo lo buscaría por ese lado. O sea, que no vuelva a repetirse la instancia, sino que vaya evolucionando y que uno pueda leer que esto le puede suceder a varios, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces, yo, inclusive con el criterio del montaje, digo, veo que un personaje avanza hacia determinado lugar. Después, si cambio de personaje, la situación ya tiene que ser como complementaria de lo que vimos y no como que se repita, me parece. Porque para que no se confunda, digamos, desde lo que quieren contar. Sí. Cali, perdón, disculpen, lo que pasa es que faltan unos minutitos y también estaba Emanuel para preguntar. Igual yo escríbanme cualquier cosa y nos juntamos cuando podamos encontrar un momento, virtualmente hablo, ¿no? Y lo vamos viendo si quieren, un ratito. Sí, por favor, y gracias. Bueno, cualquier cosa te mandamos. Sí. Dale. Gracias. Y si no, me consultan por mail, también. Sí, buenísimo. Emanuel, ¿estás por ahí? Sí, igual nosotros, lo nuestro también es como bastante complejo y ya como que ya termina la clase, pero no sé, estamos como te decía, confundidos. Y hay algo en particular que vos nos marcaste, que hay momentos o fragmentos premontados y que eso no se podía hacer, pero no lo aclara en el TP y no sé si lo habrán dicho en clase en algún momento. A ver, si yo no le erro con ustedes, Emanuel, porque me habías dicho el fantasma. Cuando el fantasma atraviesa toda la fiesta, ¿ustedes ese fragmento lo sacaron directamente de una película? Sí. Todo completo. Bueno. Sí, era un plano secuencia. Sí, no es porque nos hayan querido mentir, no lo estaba diciendo de eso, sino que lo que nosotros buscamos es que construyan ustedes o ese momento o un momento diferente, digamos que no sea, que sea montado a través de planos que vayan eligiendo ustedes y que sean
que sea una decisión propia de cómo armarlo. Ajá. Creo que tienen ese y el de después cuando camina el flaco por la carretera, por la ruta. Sí. Por la carretera, sí. Por la ruta al final, también creo que son 3 o 4 planitos que están montados, me parece que son el montaje original. Ok. Ahí digo, la idea es que ustedes tomen planos, digamos, pero no fragmentos enteros montados así. Ok. Eso era. Y resignificar también. Pues claro, tratando de resignificar, digamos, todo. Claro, igual la resignificación está, pasa que capaz que como no sé si hablaste con Jorge o cómo fue, porque nosotros, o sea, como que tenemos toda una explicación de por qué cada plano está y después nos nombrás que es muy lineal el montaje y nosotros como que ya les regamos de todo, o sea, y no queremos caer, o sea, sin... No, lo otro que me preocupaba era más que nada el relato que tienen, que prestaron atención a cómo maneja el relato el último video que pasamos. Vieron que ustedes tienen la voz, hay una forma que tienen de decirlo que me parece que también alejaba un poco lo que se dice de lo que se está viendo, o sea que hay como una disociación. Y me parece que por ahí le deberían buscar alguna forma que puede ser por un efecto, puede ser por otra forma de decirlo, por manejarlo en diferentes momentos, digamos, al texto que van poniendo. Yo creo que les ponía algo así, como para que busquen, digamos, ahí una forma de que la articulación esa entre imagen y sonido pudiera ser un poco más homogénea. Claro. Sí. A eso ahora sí quedó más claro esa parte. Pero la idea no era que deshagan todo lo que tenían pensado, porque no, cuando lo dijiste hoy que estaban más confundidos que antes, digo, bueno. Sí, no, es que también como nombrás que como que es muy lineal capaz el montaje y le agregamos un montón de cosas. Por ejemplo, usamos mucho tratamiento de imagen, que lo hablamos con Jorge, que es como la canción, la temática, la narrativa, va todo sobre un círculo, sobre no encontrar un lugar y etcétera. Lo que hicimos fue arrancar con el fantasma caminando hacia un lado, con la imagen saturada, ir desaturando la imagen hasta llegar al medio, donde él tiene un flashback de su infancia, ahí llegar al blanco y negro, y ahí ponerlo como un punto de anclaje para que empiece a volver a saturarse la imagen otra vez, para llegar otra vez al final el fantasma caminando, pero en otra dirección. Y siguiendo con el relato, que también en una parte dice, me siguen buscando en círculos. O sea, es como que lo unimos todo. Para nosotros tenía un montón de sentido todo. Y como que nos descolocó un poco. Sí, no recuerdo bien esto que me decís que puse, que puede ser, dice... pero me parece que los momentos estos que te comentaba, que me parece que los tienen que construir, puede ser la fiesta o lo pueden romper y pueden hacer cualquier otra cosa, digamos, ahí. No necesariamente reconstruir ese momento. Y esa articulación con el texto que va diciendo en off el personaje, que me parece que ahí le tienen que encontrar la forma de decirlo, ver si lo trabajan de alguna otra manera, como que traten de generar un clima en donde se puedan incluir, digamos, tanto la imagen como lo sonoro, y que no vayan por lugares diferentes, que me parece que aleja un poquitito en este, como estaba en este trabajo. Obviamente que estoy hablando sobre un borrador. Digo, un borrador que hicieron ya. Uno obviamente supone que a esto ustedes también ya le han empezado a trabajar algo, han pensado variables, inclusive antes de la devolución, ¿no? Sí, obvio. Que es lo que uno siempre
va haciendo, digamos, va tratando de encontrarle soluciones a lo que uno mismo le ve como defectos, inclusive, Claro, no, sí. no a las devoluciones que le demos nosotros. Pero uno, vieron que hacen un trabajo y dice, che, esto está mal, esto no me gusta, no sé, esto me parece que lo cambiaría, y trata de ir solucionando esos inconvenientes. Claro. Pero me parece que más que nada eso. Ok, listo. No, ahora sí quedó todo más claro. Gracias. Cali, una cosita cortita, porque hay estudiantes que se tienen que ir, otros que se fueron porque cursan a las Sí, yo ahora. no hablo más y- porque me van a matar. No, pero sí, no, quedémonos No, ¿quién? con las personas que necesiten hacer, dame 2 segunditos, con las personas que necesiten hacer consultas, porque hay una persona, un estudiante que se llama Agustín, porque también está Tiara, está Facundo, hay varios que necesitan hacer, varias personas que necesitan hacer una consulta, pero Agustín quiere hacer algo muy cortito y ya, porque se tiene que ir a cursar, así que Sí, perfecto. Sí, podemos, sí, si sí. la podés decir ahora, sería genial. Así ya le damos paso a Facundo primero y a Tiara después.